Bueno, gracias Pablo por invitarme. Sí, como decía Pablo, yo esto lo voy a pasar. Como decía Pablo, yo ya me dedico hace un tiempo, soy cirujano, soy médico cirujano. Cada vez estoy operando menos, opero ahora un solo día a la semana o dos, y lo único que hago es pared abdominal, me dedico a lo que es pared abdominal, y el resto de mis días lo que estoy haciendo es gestionar un quirófano, un sanatorio, que es el Sanatorio Fino Quieto, que queda acá en Capital. Es un sanatorio grande, que tenemos 10 quirófanos, 200 camas, estamos en un momento de expansión, y aparte de eso también doy en forma tipo consultorías a otros tipos de clínicas o sanatorios para ayudar en la parte de gerenciamiento y de mejora de procesos, siempre dedicado a lo que es el quirófano. Quería empezar un poquito esto con refrescar que es muy difícil hablar de lo que son el gerenciar un quirófano, porque son completamente distintos todos los tipos de quirófanos. O sea, es completamente distinto como yo puedo gerenciar el quirófano del Finoquieto, como se puede gerenciar un quirófano público o uno que es de obra social, algunos que son privados. Dentro de los privados o dentro de otro tipo de instituciones tenemos los quirófanos que son cerrados, o sea, que son utilizados solo por los mismos profesionales siempre, o por quirófanos abiertos, donde ustedes saben lo que hacemos es vender el quirófano. Entonces los profesionales de su consultorio llevan los pacientes alquilando esa unidad de negocio, eh, o semiabiertos, tenemos un poquito de un poquito, y después también están los quirófanos que son con internación y los quirófanos ambulatorios, o sea que de verdad es completamente distinto si ustedes ahora están en un hospital público o si están en un hospital privado donde tienen que vender esa hora de quirófano a un profesional. Es distinto el gerenciamiento de esos pacientes, de esos quirófanos. Ahora, hay cosas que no son distintas y que son iguales a todos los tipos de quirófanos. Todos los tipos de quirófanos, sea que es un hospital público donde no se vende la hora del quirófano, o sea que es un hospital privado donde necesito vender esa hora de quirófano para generar una renta. Todos los tipos de quirófano tienen normas, todos tienen tipos de seguridad, y todos lo que hacen es medir tiempos por lo que sea que necesiten, sean para que sea más eficiente o sea porque necesitan vender esa hora. O sea, todos necesitan tener estas tres cosas, los distintos tipos de quirófanos, y por ende todos necesitan tener procesos. Entonces, lo que voy a hablarles un poquito es cómo hacemos nosotros para mejorar estos tipos de procesos. Me voy a enfocar en algunos de estos tipos de procesos como para que ustedes vean cómo hacemos para gerenciar. Eh, eh, Todo en el quirófano está medido por procesos. Entonces, las mejoras pueden ser tanto en un hospital público, aunque no necesita hacer esta venta, como en un hospital privado donde necesita hacer esa venta. Más o menos va quedando claro, ¿no? Cómo voy a intentar generar esta charla. Primero le muestro nada más que dos fotos de lo que es la parte de ambulatorios del sanatorio. Estos son los quirófanos ambulatorios y las salas de recuperación ambulatorias dentro de lo que es el quirófano. Y este es el quirófano nuestro. Todos los quirófanos están equipados exactamente iguales, todos con torre de láparo y todos con los distintos elementos que hay dentro del quirófano. Dentro de todo eso, nosotros lo que tenemos que hacer es gerenciar cada una de estas cosas. Lo que sí tenemos que saber cuando nosotros estamos haciendo una mejora de los procesos del quirófano es que tenemos que tener siempre la idea de meternos en el juego. Es imposible que alguien que esté tratando de mejorar los procesos, de que mejore el área donde está trabajando, que lo mire así un poquito de afuera y que, bueno, no se arriesgue a distintas cosas, o a cambiar procesos, o a tratar de mejorarlos, o a tratar de muchas veces pelearse con gente, porque la verdad es que lo que nos pasa cuando nos empezamos a arriesgar es a esto, ¿no? Podemos ganar, podemos perder. Lo que sí nos va a pasar es que vamos a llevarnos un montón de críticas de mucha gente, porque probablemente en el momento que estemos gerenciando vamos a tocar algún otro tipo de intereses de algunos, aunque sea de horarios. Pablo, lo que te pido es que si se corta o algo, si no se entiende, me decís y voy un poquito más lento. Vamos, perfecto. Escúchame, Eh, ¿querés que te interrumpa y te pregunte en el medio o querés que lo deje para el final? como vos quieras. Sí, 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 hagámoslo, hagamos ida y vuelta.
Dale. Como primer base de todo, nosotros no podemos gerenciar, gestionar, mejorar un lugar si no lo hemos medido antes. O sea, si nosotros no sabemos exactamente lo que está pasando, no podemos gestionarlo. Por eso esta máxima es solo se gestiona lo que se mide, es así. Si nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, no lo hemos medido, no podemos gestionar nada. Nosotros hace mucho que ya venimos gestionando con dos formas distintas y seguramente ustedes lo conocen, que es el TPS y el 5S. Esto nació de Toyota y es el Toyota Production System, donde lo que hacen es basar toda su línea de producción en esto, ¿no? En estas cinco estrategias que también lo vemos distinto, ¿no? Que obviamente es el clasificar, que sería el medir, en el ordenar, en la limpieza y el estandarizar todo, y todo está medido por una gran disciplina que tenían estos japoneses. Que digo, no sé si a ustedes alguna vez le contaron o le dijeron, los japoneses hasta las reuniones, que muchas veces nosotros hacemos, las reuniones que hacen para disminuir tiempos en la reunión, cosa impensable acá en la Argentina. Nosotros nos vamos a reunir, o por ejemplo, recién nos reunimos, ¿no? Y estuvimos 15 minutos hablando de distintas cosas. Y si hubiéramos estado en forma presencial, hubiéramos estado 20 minutos hablando de distintas cosas, porque nos hubiéramos tomado el cafecito, porque hubiéramos esperado a que vengan con las facturas y demás. Los japoneses lo que hacen es juntarse en un lugar incómodo, parados, para tratar los temas que tienen que tratar, terminan los temas y se van todos. Entonces, en 5 minutos resuelven los temas que tenían que resolver. Acá en Argentina es impensado una cosa así, tardaríamos 1 hora por lo menos en empezar la reunión. Eh, como decíamos, lo que es el TPS tiene siempre los cimientos que están, hacer bien los cimientos antes de levantar todos los pilares, eso es algo bastante clásico y uno lo puede decir, pero es muy difícil de llevarlo a la práctica. Todos los pilares estos tienen estabilidad en procesos y están siempre estandarizados. O sea, uno no puede gerenciar algo sin haberlo medido, pero sin llevarlo a través de procesos, y esos procesos tienen que estar receptados por todas las personas que lo van a utilizar, tienen que estar estandarizados, o sea, que quiere decir que tienen que estar aceptados por todos, y estos procesos generan siempre una mejora continua. Esta mejora continua lo que tiene que hacer es revisar completamente estos procesos cada X cantidad de tiempo que lo van poniendo ustedes, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque de verdad no existe el proceso perfecto, porque estos procesos tienen que ser modificados permanentemente. Obviamente siempre hay respeto y trabajo por todo el equipo. Y lo que dice esto de mirar desde el lugar es tratar de estar siempre en el lugar que tenemos que cambiar durante X cantidad de tiempo para ver qué es lo que hay que cambiar. Y desde otro punto es llevar ese proceso a que te lo cambie la persona que es la que lo va a usar. Por ejemplo, si nosotros vamos a cambiar un proceso de limpieza, yo lo primero que hago es ir a preguntar a la gente de limpieza qué cosas cambiaría, qué cosas les parece que está bien, hasta por ejemplo dónde es que pone el tacho, dónde le convendría poner el tacho. Eh, ¿Por qué? Porque es la gente que lo necesita. Entonces, no pensar que nosotros, que yo, porque soy el jefe del área, voy a ir y decir, bueno, ¿sabes qué? El tacho lo vas a poner en otro lado. Llevado a algo mucho más básico, ustedes saben cómo se hacen los caminos en los parques. Los caminos en los parques, o cómo se tendrían que hacer. Los caminos en los parques, se deja el parque hecho, sin hacer el camino, y se espera un tiempo para ver dónde se hace un trayecto, que es donde la gente le conviene pasar. Y recién en ese lugar se hace el camino. ¿Sí? Si o cualquier cráneo quisiera hacer el camino en otro lugar, y por ahí no sería lo más cómodo para la gran mayoría de gente que pasa por ese parque. Esto es exactamente lo mismo. ¿Dónde es el mejor lugar donde pone un tacho de basura que va a ser la que lo va a usar? Bueno, es donde a ella le quede más cómodo. Bueno, esto es un poquito de lo que le estaba diciendo antes: clasificar, ordenar, la limpieza, el estandarizar y la disciplina. Esto es muy seguido. Y esto es lo que se basa lo que nosotros hablamos de Lean Six Sigma, que obviamente siempre es esto, ¿no? De controlar, definir, medir, analizar y mejorar con todo el tiempo. Nuestro foco en el sanatorio, y lo que yo creo que siempre en los quirófanos tiene que estar enfocado, para poner la misma palabra,
y que cuando yo voy a hacer algún tipo de análisis a algún otro quirófano o alguna asesoría a algún otro quirófano, lo que hacemos es siempre ver o tratar de tener en la cabeza un quirófano que tenga la menor cantidad de desperdicios. Eso es lo que se basa las leyes del Lean Six Sigma, ¿no? Que sea un quirófano, como ellos dicen, magro. La idea es que no desperdicies ni tiempo, no desperdicies ni elementos, no desperdicies ni personal. Entonces, tratar de ver y hacer un diagnóstico de qué cosas se está desperdiciando para en ese lugar ir a poner algún tipo de trabajo. Importante, como les decía antes, todos son dueños del proceso. Es muy importante esto cuando ustedes quieran hacer algún tipo de mejora en un quirófano. Tienen que empezar preguntando a las personas qué parte del proceso cambiarían, sea lo que sea, ¿no? Ahora vamos a ver después unos ejemplos de cosas que hicimos hace unos años, qué partes del proceso ustedes cambiarían, y tratar de prestarles atención y hacerlos partícipes de este proceso, porque si las personas son dueños de esos cambios, son dueños del proceso, van a aceptarlos y van a seguirlos. Es muy difícil que alguien que no fue incluida en ese proceso, que no fue incluida en los cambios del proceso, acepte algo porque solamente se lo bajan desde arriba. Es mucho más difícil que si uno lo pone como partícipe de esos cambios. Obviamente tenemos que valorar lo que ve el paciente según la experiencia que tiene el paciente de haber vivido. Entonces, siempre tenemos que preguntarle al paciente, y esto se hace con distintos tipos de encuestas. Nosotros en el sanatorio se hacen encuestas mensuales en los consultorios, cada 6 meses en los quirófanos, los pacientes que pasaron quirófano, para ver la experiencia que tuvieron, para ver qué cosas negativas nos dicen. Con respecto a lo que son las mejoras en el proceso, el grado de los servicios de salud siempre aumenta viendo los resultados deseados que vamos a tener. Entonces, nosotros tenemos 6 tipos de dimensiones según lo que es el Instituto de Medicina. Siempre tenemos que tener en la cabeza, primero, la seguridad. O sea, no por mejorar un proceso o por tratar de mejorar el proceso vamos a salir de lo que es la seguridad. Siempre los cuidados tienen que estar centrados en el paciente. Tenemos que pensar mucho en lo que es la efectividad, la eficiencia, ver cuándo es el momento oportuno para hacer ese cambio, porque no todos los momentos son oportunos para hacer los cambios. Por ejemplo, en un momento como el que estamos pasando ahora, no sería oportuno hacer un cambio drástico en un proceso, porque no va a ser ni aceptado. Seguramente vamos a hacer algo que dentro de 3 meses, con suerte, si es que pasa la pandemia, tengamos que volver a cambiarlo. Entonces, digamos, tenemos que ver cuál es el momento oportuno para hacer los tipos de cambios, y obviamente tiene que tener equidad, tiene que ser ecuánime para todos, para los que trabajan, para los que son tercerizados en ese quirófano, o sea, los que nos dan algún tipo de servicio, y para el paciente. Esto lo pasamos nada rápido, pero es lo mismo que yo dije, ¿no? La base de todo es la seguridad de ese paciente que va a ingresar al quirófano. Y lo que sí tenemos que tener, que es muy importante, son tableros de control. Como yo les dije antes, es imposible gestionar algo, es imposible mejorar algo si yo no lo mido. Y para medir algo lo que tenemos que tener son tableros de control. Los tableros de control uno lo puede tener más tecnológico o menos tecnológico, los puede tener en una libretita, pero los tenés que tener, tenés que medir continuamente. Y tenemos que medir lo relevante, no es necesario medir todo. Si nosotros nos ponemos un abanico enorme, vamos a medir varias cosas que no van a servir, que nos va a embarullar y nos va a sacar del foco. Entonces, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos conocer para ir a medir eso. La medición tiene que ser periódica, no sirve decir, bueno, hoy mido y después por ahí no mido por 6 meses. A cada uno de los puntos que ustedes quieran medir, tienen que ponerle un deadline, una finalización de cuándo nosotros lo vamos a medir o cuándo lo quieren medir, hasta cuándo lo quieren medir, porque vos necesitas hacer algún cambio con eso que mediste. La medición tiene que ser válida, o sea, no puede estar medida solo por mí, por ejemplo. Tiene que estar medida por lo menos por 2 personas distintas, porque hay algunas mediciones que necesitan algún tipo de que sea más fiable, porque yo puedo tener algún tipo de sesgo en las mediciones. Hay mediciones que son muy, muy claras, que son las mediciones en cuanto a tiempos. Cuando empezó una cirugía, por ejemplo, yo ya sé que empezó a las 8 de la mañana.
Ahora, cuando mido satisfacciones, si yo quiero medir algún tipo de satisfacción, y ahí es muy difícil decir, porque va a tener probablemente algún sesgo de si lo mide una sola persona. Por eso, en general, las mediciones tienen que estar validadas. Obviamente tienen que ser graficables, no puedo medir cosas que después no las pueda mostrar y que sean graficables. Idealmente tengo que hacer un benchmark. Un benchmark es compararlo con algún otro lado. La comparación es con el lugar que ustedes quieran y donde ustedes se quieran posicionar. Uno lo puede comparar con la clínica que tiene la vuelta porque quiere compararse con su competidor, o lo puede comparar con el Johns Hopkins porque quiere parecerse a uno de los mejores hospitales de Estados Unidos. Pero siempre algún tipo de comparación tiene que haber. Y en general, si ustedes los van a comparar con algún lugar conocido, lo ideal sería que se compartan la información. Porque si no te comparte la información en el otro lugar, probablemente la información que tengas de ese otro lugar no sea fidedigna, ¿sí? Entonces tienen que hablar con el otro quirófano, por ejemplo, y decir, bueno, a ver, hagamos, ¿a vos cómo te está yendo? ¿Tenés retraso en empezar la cirugía? ¿Tenés retraso en girar al paciente? ¿Cuántas cirugías cancelaste? Bueno, si uno comparte esa información, es mucho más fácil poder compararse. Si no, está diciendo, bueno, capaz que me está mintiendo y yo me estoy comparando con alguien que me dice que le va todo perfecto y no es así. Y saber cuándo actuar, ¿no? Definición de cuándo actuar. Si vos sabés, decís, bueno, yo tolero un retraso de la primera cirugía hasta los 5 minutos, cuando tengo un X cantidad de porcentaje que me superan ese retraso de la primera cirugía más de 5 minutos, tengo que hacer algo. ¿Sí? Hasta esos 5 minutos no es que todo el tiempo tenés que hacer algo, pero tenés que poner alguna definición de cuándo actuar en cada uno de los ítems que vos medís. ¿Voy bien, Pablo? ¿Hablando muy rápido? ¿No? Ok. Bien. Con Ya, respecto a lo... si vas un cachito más lento, mejor. Ok, perdón. Sí, hay veces que me embalo. Pero la verdad es que el tema a mí me apasiona. Yo sé que puede ser un tema que es medio aburrido y por ahí si hablamos de cirugía es un poco más fácil, Me estoy anotando todo acá, así que después agarrate. Ok. Esto es una curva típica de la calidad. Esta es la curva típica de la calidad. Cuando nosotros queremos tener algo de la calidad, generalmente logramos algo así, o se logra algo así. O generalmente, o con suerte, digo, generalmente por ahí se logra menos, pero con suerte logramos algo así y no es lo que teníamos que lograr. Y quiero mostrárselas y que la vean bien. Nosotros tenemos un punto de partida que en general tenemos esa diferencia con donde yo quiero llegar, ¿no? A donde yo me quiero comparar, el que sea. Hay una señal, por ejemplo, de la dirección, ustedes están viendo, se ve, ¿no? El puntero. Acá hay una señal de la dirección del sanatorio o del que sea, del accionista, que diga, bueno, queremos aumentar más la cantidad de cirugías. Hay una señal. Esa señal de la dirección que me bajan como una idea o como una orden, genera una iniciativa en el área, que puede ser aceptada o no, pero genera una iniciativa, y esa iniciativa genera que yo empiece a buscar algún tipo de solución, que en general son o expertos o consultas o lo que sea, y tenemos una mejora en ese momento que es bien graficable y que seguramente cuando nosotros empezamos a medir algo, pongamos esto de primer cirugía, porque después lo vamos a ver, primer cirugía, dijimos, bueno, vamos a empezar a arrancar la primer cirugía un poco más a tiempo. Y nosotros hablamos con todos los cirujanos, le decimos, che, tienen que empezar a llegar más temprano, empezamos a decirle a los pacientes que lleguen un poquito más temprano, le decimos a la admisión que le ponga más pilas al ingreso del paciente. Entonces, muy probablemente, durante X cantidad de tiempo, después de la señal de la dirección y después de la iniciativa que le pongamos, vaya a mejorar ese inicio de la primera cirugía. Las instrumentadoras o las circulantes del lugar van a tener el lugar más limpio antes, digamos, todo lo que se les pueda ocurrir. Y llegamos a un objetivo, decir, che, mirá, llegamos a un objetivo, el objetivo que queríamos, yo me quería medir con tal y estamos mejor que ese lugar, y vienen las felicitaciones de la dirección, porque a la señal que ellos dijeron, nosotros vamos y les mostramos que estamos bajando el problema de la primera cirugía y que estamos todos contentos. Cuando pasa esto,
generalmente la dirección engancha algún otro tipo de proyecto, que me lo puede dar a mí o se lo puede dar a otra área, y nosotros empezamos a tener desmejora del objetivo que habíamos llegado. ¿Y por qué? Y porque la dirección le dejó de dar importancia, porque nosotros mismos le dejamos de dar importancia, y porque decimos, che, es verdad, vamos por ahí un poquito peor, pero la verdad que estamos mejor que antes, estamos mucho mejor que antes. La dirección de repente deja de preocuparse y ya no nos pregunta más. Nosotros creemos que mejoramos porque hace 2 meses mejoramos el inicio de la primera cirugía y decimos, bueno, ya somos unos fenómenos, y probablemente el equipo llegue y empiece con algún otro tipo de proyectos que pueden ser medir otro tipo de cosas o lo que se les ocurra, ¿no? Hay veces que empiezan a pintar alguna otra parte del área quirúrgica y ya no te preocupa si el cirujano llega a tiempo. Y muchas de las veces llegamos al mismo lugar donde habíamos arrancado. Esto es una curva típica de la calidad y esto lo pueden aplicar a donde se les ocurra. Esto puede pasar hasta ustedes cuando dicen, bueno, voy a adelgazar. Pongo todas las pilas, estoy mejor que antes, llego al objetivo que quería y de repente, como llegué al objetivo, empecé a comer porque ya me felicitaron y qué flaquito que estaba. Así que la curva típica de la calidad es esta. Ahora, ¿qué pasa cuando la curva de la calidad es modificada y lo que tendría que pasarnos normalmente? Normalmente nosotros tenemos que esa diferencia del benchmark que nosotros estábamos midiendo, o sea, contra quién nos queríamos medir, no era el real. Y la verdad es que nosotros tenemos que ponernos un objetivo mucho más alto del que nosotros nos queríamos medir, porque si no, en general, es muy fácil de llegar a ese objetivo con el que yo me quiero medir. Siempre teniendo presente que la calidad tiene que ser centrada en el paciente. La curva típica a la que yo necesitaría llegar y a la que necesitaríamos aspirar es así, completamente distinta a la que es la curva típica de la calidad que ustedes ven ahí en punteado. ¿Y por qué viene para abajo? Porque normalmente la primera parte es medir, como yo les había dicho. Y de donde nosotros pensábamos que estábamos, ahora estamos mucho más abajo. Porque seguramente, si nosotros teníamos en la cabeza que la primera cirugía en general tardaba 10 minutos en arrancar, cuando lo medimos tardaba 20 minutos en arrancar, porque era una sensación que teníamos que tardaba 10 minutos, porque nos decían las circulantes, porque nos decía el camillero, porque nos decía el cirujano, che, tarda mucho, tarda 10 minutos. Cuando lo empezamos a medir, seguramente estamos muy por debajo de lo que es esa línea donde nosotros pensábamos. Entonces, tenemos una diferencia completamente real que es distinta a la diferencia que nosotros pensábamos. Por ende, el punto de partida es mucho más por debajo del punto donde nosotros pensábamos que íbamos a arrancar. Tenemos que arrancar con procesos que están completamente estandarizados, o sea, yo no largo dando algún tipo de orden, sino que largo generando un proceso, y este proceso, como yo le decía, tiene que estar estandarizado, tiene que ser aceptado por todas las áreas del sector y por áreas que no son del sector. O sea, tiene que estar aceptado por dirección, tiene que estar aceptado por, ejemplo, gestión del paciente, o sea, por admisión, porque seguramente eso que yo voy a querer cambiar es transversal a muchas áreas y no solamente al área que yo estoy gestionando. Necesito generar un compromiso, y esto es cultura. Todos los cambios que se dan en los procesos necesitan un cambio de cultura. Entonces, ese compromiso es generar un entusiasmo por parte de todas las personas que van a hacer que el cambio sea el correcto. Si no, no voy a lograr el objetivo. Como decía, todos estamos apuntando para un mismo objetivo, y si yo logro generar un proceso estandarizado, o sea, que esté aceptado por todos y que todos hayan participado en ese proceso que esté aceptado y esté estandarizado, generó un compromiso, o sea, cambió una cultura dentro de este área que yo quería cambiar, generalmente lo que pasa es que todos están apoyando un mismo objetivo y esta curva es raro que termine de bajar. ¿Por qué? Porque cambió completamente el proceso. No sé si entienden el concepto de hacer un cambio en forma abrupta, de solamente decir lleguen más temprano, con generar algún tipo de proceso como ahora les voy a mostrar. Pablo, ¿todo ok? Sí, sí. Estaba muy
me gusta mucho el tema de la cultura de trabajo. Y bueno, o sea que nosotros en general como país tenemos problemas bastante importantes con esto. Y tiene también mucho que ver con el tema del entusiasmo, lo llamabas vos, ¿no? Yo por ahí lo podría llamar como ánimo, como, no sé cómo llamarlo. Lo que no Sí, sé es cómo lo generás. ¿Vos sabés cómo lo generás? mira, se da la particularidad de que todos los que trabajamos en el quirófano, en un quirófano, en general somos apasionados por el quirófano. Puede no pasar en otras áreas. Digo, yo estoy en contacto con los otros jefes de servicio de otros servicios o del mismo de misión. Por ahí son trabajos un poco más volátiles. Los chicos de admisión, por ejemplo, pueden ser que recambien más rápido. Pero en general, la gente que trabaja dentro de un quirófano elige trabajar de eso. Es su profesión o su objetivo de vida y viene hace mucho tiempo. Entonces, no es difícil si uno le genera un proceso, como yo te digo, algo en el que todos se ven involucrados en eso, que cambien esa cultura. No es difícil. Eh, es más difícil generar un cambio en un área de internación general, donde por ahí el médico de la internación general tiene que salir sí o sí corriendo a las 2 porque va a otro lado, o la enfermera tiene otro trabajo y por ahí, que en el quirófano. El quirófano tiene la particularidad, por suerte, en nuestro caso, de generar mucha empatía y mucha cultura con lo que es el centro quirúrgico. Y en general, cuando hay estos cambios, se sienten orgullosos de cómo se trabaja en sus lugares de trabajo. Muchos pasaron por otros centros quirúrgicos o ellos mismos hacen la comparación con otros quirófanos o otros instrumentadoras, por ejemplo, que les hablan de otros quirófanos, porque todos nos conocemos, y la verdad que generar estos cambios nos trae muchas satisfacciones. Eh, pero a tu pregunta puntual, más allá de esto particular, a tu pregunta puntual es hacerlos partícipes. La única forma que logramos en que se crean dueños del proceso y que lo acepten culturalmente es hacerlos partícipes. Yo les pregunto a todos, hago reuniones muy seguido con todo, digamos, el personal del sanatorio es grande, del quirófano, con quirófano, como les digo, de 10 quirófanos, más el área de partos, que también depende de mí. La verdad es que lo que hacemos son reuniones y los escucho mucho y ellos saben que nosotros los escuchamos, porque ante cualquier duda o sugerencia que tienen, la verdad es que nosotros le prestamos atención y si es adecuada, hacemos los cambios que ellos nos dicen, porque son los que lo utilizan todo el tiempo, ¿no? Bueno, sigo, Pablo. Bien. Dale. Obviamente el quirófano, como ustedes saben, tiene un papel fundamental en cualquier área, sea, como yo le decía, un hospital público, un hospital de obra social, un sanatorio, hospital o clínica privada. El centro quirúrgico es como un cuello de botella de todo lo que va ingresando en esa institución. Y desde el quirófano disparamos a todos los otros servicios, disparamos los pacientes. Entonces nosotros, la verdad es que estamos nosotros, el quirófano casi en el medio, el paciente en el medio, pero nosotros vamos y tiramos a todos los tipos de servicios, admisión, servicios, finanzas, farmacias, compras. O sea, nosotros estamos permanentemente interactuando con todo lo que se da de la clínica, sanatorio, hospital o lo que quieran. Por ahí no pasa tanto con otras áreas. El quirófano, como ustedes lo saben, nosotros nos tenemos que ocupar no solamente del paciente, es más, y hago un paréntesis o unas comillas o lo que quieran, digamos, casi de lo que menos nos ocupamos es del paciente, porque es casi una línea de producción el quirófano, más allá de que hacemos todos los procesos para tener la seguridad del paciente propiamente dicha, eh, tenemos una línea de producción donde entra un paciente que tenemos que generar en X cantidad de tiempo, que tenemos que hacer que ese paciente facture o no facture, si es un hospital público o privado o lo que sea, pero sí tenemos que hacer un montón de imputaciones por todos los gastos que tenemos
y cada cosita de más que ponemos en ese paciente o de menos que ponemos, implica mucho trabajo para todas otras áreas que nosotros por ahí no tenemos ni idea dentro de lo que es la clínica o el sanatorio o el hospital. O sea, por cada cosita de más que yo pongo en ese paciente, les genero un problema enorme, o no, si yo lo tengo más limpio, más magro, como decía al principio, a la gente de facturación, por ejemplo. Entonces, es muy difícil pensar solo que el paciente que ingresa a un quirófano es o lo tengo que pensar solo como un paciente que ingresó, por ejemplo, para una histerectomía, porque lo aplaudo, ¿no? Digo, el paciente ingresa por una histerectomía, pero ese paciente es un paciente que tiene un montón de cosas previas en lo que es la admisión de ese paciente, en la parte de facturación, en la parte obviamente de clínica, pero después de eso necesita un montón de insumos y un montón siempre voy a usar mucho la palabra procesos, de procesos que yo voy a aplicar sobre el paciente, que dependen de la limpieza con lo que yo lo trabajo dentro del quirófano, ¿sí? Hay cirugías que salen perfecto, la gran mayoría sale perfecto, la histerectomía que hace Pablo sale perfecta, pero si ese paciente, cuando termina la cirugía, Pablo no le hizo bien el parte quirúrgico o no hizo bien el certificado de haber usado algún tipo de bisturí de sellador de vasos para no dar marca, es un problemón que probablemente nos venga de acá a un mes con un débito por algo. Entonces, no hay que pensar en el quirófano solamente con el tipo de patología. Es mucho más lo que hay que pensar. Entonces, el proceso quirúrgico nos viene a nosotros, obviamente, de una preadmisión, una programación, y después tenemos dos tipos distintos que corren en paralelo, como yo les decía recién. La parte del paciente, que es la admisión, la preparación, la cirugía, la recuperación y el alta, y tenemos otra parte por debajo, que es la preparación del quirófano en sí. Tenemos el quirófano, la preparación del quirófano, el montaje y el desmontaje completo del quirófano, la limpieza y esterilización de todo lo que es lo que se utilizó en ese quirófano. Entonces, no es solamente pensar en el paciente, ¿okay? Lo que es el quirófano. Y sobre cada una de estas cosas, puntualmente tenemos muchos tipos de procesos sobre cada uno. Procesos sobre preadmisión, procesos sobre programación, procesos sobre admisión, procesos sobre preparación del quirófano, sobre limpieza, sobre recuperación. O sea, cada una de estas cosas tiene un proceso, cada una de estas cosas es mejorable. Nosotros, y ahora voy puntualmente a cómo algunas cosas que hacemos, obviamente se mide mucho, y medimos todo el tiempo, tipos de cirugías o tipos de patologías, medimos volúmenes, que eso sería lo normal, ¿no? Cantidades, distribuciones de esos volúmenes en los días para ver dónde yo puedo mejorar la programación. Medimos tiempos, y los tiempos que medimos son ver si los tiempos son, por ejemplo, subestimados o sobreestimados sobre la cirugía. Pablo, que es un fenómeno, termina una esterectomía laparoscópica en 1 hora. Y yo, que soy una bestia operando, termino esa misma esterectomía laparoscópica en 10 horas. Bueno, si Pablo me dijo que él va a terminar en 1 hora y termina en 2 horas, es un problema. Ahora, si me dijo que va a terminar en 2 horas y porque es muy rápido, termina en 1 hora y siempre hace lo mismo, también es un problema. Porque yo no estoy pudiendo generar otro tipo de cirugías porque él está subestimando su tiempo o sobreestimando su tiempo, ¿entienden? ¿No? No es por ser más rápido, bueno, este es buenísimo porque es más rápido. No, ¿sabes qué? Tienen que medir a cada uno de los cirujanos y saber que tal persona hace una artroscopía en X cantidad de tiempo y que el compañero la hace en otra cantidad de tiempo. Y depende qué profesional sea el que lo opere, le voy a dar tanto tiempo de cirugía, lo voy a poner por la mañana o por la tarde, porque depende si lo pongo a la tarde, me da más horas de recuperación postoperatoria y tardó tanto. O sea, son muchas pequeñas cosas que yo tengo que conocer para poder gestionar mejor ese quirófano. Les cuento unas cosas que nos pasaba a nosotros. Por ejemplo, nosotros teníamos
un atraso de la primer cirugía del día de 19 minutos. O sea, el promedio del atraso de la primera cirugía era 19 minutos. En promedio, si nosotros decíamos que iba a empezar a las 8 de la mañana, el promedio empezaba 8:19. Había un montón de motivos, como ven ahí abajo, ¿no? Ingreso del cirujano y equipo, que llegaba tarde, la gran mayoría, ingreso del anestesiólogo, que también llega tarde, que la habitación no esté disponible y otras causas. Si ustedes me lo preguntaban antes, o le preguntaban a los cirujanos, ¿por qué empiezan tarde? La gran mayoría les iba a decir, porque no me traen al paciente. La culpa más fácil de todo siempre es el camillero, por lo menos lo que me tengo en la cabeza. O porque no me lo admitieron al paciente. No llegó el paciente, no estaba en la habitación. Como ven ustedes ahí, el 45% de las veces que la cirugía empezaba tarde es porque el cirujano o alguien del equipo había llegado tarde. Y eso no lo tenían en la cabeza ni lo teníamos nosotros. Entonces, si yo veo eso, si yo mido eso, sé que, que la gran mayoría de las cirugías o el promedio de las cirugías me empieza 19 minutos tarde, y veo que el mayor problema es que el cirujano está llegando tarde, lo que tengo que trabajar es sobre el cirujano principalmente, no sobre el camillero. Y la verdad que a priori, sin medir, hubiera dicho por ahí, che, a ver chicos, ¿por qué están trayendo tarde al paciente? A ver, ¿por qué se internó tarde este paciente? ¿Sí? No sé si les pasa lo mismo, pero en general no nos echamos la culpa entre nosotros y la verdad que probablemente sea así. Siempre es Ahora, ¿qué culpa me de genera? Martina, Fede. ¿Cómo? Siempre es culpa ¿Eh? de Martina. De alguien, sí. Sí, llega tarde. Este, y sí, y más, ¿no? Si tienen residentes más, la culpa siempre del R1. Eh, igual eso sigue siendo verdad. Por si acaso la culpa siempre del R1. Después vemos lo demás. Eh, ahora, ¿qué me generaba a mí esos 19 minutos de la primera cirugía? Y me generaba un retraso de 45 minutos en la última cirugía del día, solamente por arrastre. Que la primera cirugía se me atrase 19 minutos, me genera siempre arrastre de las otras cirugías, siempre. Entonces, es un problema, la primera cirugía, que me genera un problemón. ¿Sí? Y, por ejemplo, medimos otra cosa, otro de los objetivos que habíamos medido en ese momento, era ver el tiempo que teníamos de rotación de sala, o sea, cuánto tiempo tarda el paciente entre salir e ingresar el próximo paciente. Esa es la rotación de la sala. No es, para lo que por ahí ustedes tienen en la cabeza, que termine la cirugía y empiece la cirugía, ¿sí? Sino que entre un paciente y salga el paciente. Son dos cosas completamente distintas. La percepción del cirujano no es la rotación de sala. Siempre cuando uno le pregunta al cirujano, la percepción es de cuando termina la cirugía y empieza la otra cirugía, que eso es mucho más tiempo que la rotación de sala. ¿Sí? Nosotros teníamos un tiempo de rotación de sala alto, 35 minutos. Internacionalmente se mide que lo ideal de rotación de sala es más o menos entre 20 y 25 minutos, que salga un paciente e ingrese otro paciente. Obviamente esto tiene variaciones con respecto al tipo de quirófano que yo voy a preparar, ¿no? Un quirófano para una cirugía traumatológica de cadera tarda más tiempo en prepararse que un quirófano para una esteroscopía. ¿Sí? Eso es así. Fede, Pero, sí, ¿me, perdón. me, me remarcás el concepto de rotación de sala? ¿De dónde a dónde va? La rotación de sala, que es el turnover que se dice, es desde que sale el paciente, que terminó la cirugía, pero sale el paciente de ese quirófano, hasta que ingresa el próximo paciente. Entonces, lo que engloba es que se limpia el quirófano, o sea, que se limpia el quirófano, primero que saca la circulante de ese quirófano todo lo que se usó en esa cirugía. Se limpia ese quirófano y vuelve a preparar el quirófano para el próximo paciente. Eso es la rotación de sala. El tiempo entre una cirugía, el tiempo que pasa entre que termina una cirugía y empieza la otra, tiene muchos otros tiempos que no están contados en lo que es la rotación de sala. 20, 25 no es muy poco. Internacionalmente se mide 20-25 minutos de tiempo de que sale un paciente e ingresa el otro paciente de promedio. Es así. Eh, como te digo, eso es el promedio. Varía
si vos vas a preparar un quirófano para una cadera o si lo vas a preparar una histeroscopía. Para una histeroscopía, 25 minutos está perfecto. Para una cadera es imposible, son por lo menos 35 minutos. Pero varía, ¿no? Por las cosas que tenés que poner ahí adentro. Por ejemplo, el tiempo de limpieza tiene que ser superior a 10 minutos, pero inferior a 15. O sea, no puede ser menos de 10 minutos el tiempo de limpieza. Si vos limpiaste un quirófano en menos de 10 minutos, lo limpiaste mal. Si lo limpiaste en más de 15 minutos, tardaste mucho tiempo. ¿Sí? El otro tiempo es lo que tenés que ir preparando para sacar y para meter las cosas. Pero bueno, ahora te voy a contar cosas que hicimos. El tiempo de rotación de sala que teníamos nosotros, o sea, que sale un paciente e ingresa el otro paciente, era de 35 minutos. Entonces, nosotros vimos, en estos casos, en los casos que yo les quiero mostrar como para que queden graficados, pero acá ustedes pueden mejorar lo que se les ocurra a ustedes o lo que a ustedes les importe, vimos muchas oportunidades de mejora, dentro de las cuales teníamos la estimación de en cirugías, o sea, esto que yo les decía, ¿no? Decir, bueno, me está tardando más tiempo del que él me dice, o me está tardando menos tiempo del que él me dice. Entonces, podemos hacer una revisión histórica de todo lo que opera Pablo y ver cuánto tiempo operó. Otra mejora que nosotros vimos objetiva era ese inicio de la primera cirugía, y otra es la rotación de sala. Y a esto le ponen tiempos, dice, bueno, a ver, yo quiero llegar a un estándar internacional. Si yo llego a un estándar internacional de rotación de sala de 35 minutos a 20 minutos o a 25 minutos, yo me ahorro 100 horas por mes, por ejemplo. Digo un ejemplo como el que una rotación de 30 minutos, no de 35, yo me ahorro 100 horas por mes. En esas 100 horas por mes podría hacer X cantidad de cirugías más por mes. ¿Sí? Entonces, eso es porque cuando ustedes quieran hacer algún tipo de mejora, tienen que graficarlo y tienen que mostrarlo en algún potencial de ahorro. Ese potencial de ahorro lo tienen que hacer o en plata, que es muy difícil en la Argentina de poner en plata porque cambia permanentemente. Cuando ustedes pusieron algo de plata, al otro mes ya es distinto, o en horas, que es muy fácil de graficar en horas. ¿Sí? Y si lo grafican en quirófano en horas, siempre lo ponen en contra de cantidad de procedimientos más que podían hacer. ¿Sí? Más o menos entienden eso, ¿no? ¿Sí? Lo que hacemos siempre para empezar a hacer algún tipo de mejora es generar un equipo de trabajo. No se puede empezar a hacer una mejora sin tener gente que sea el equipo que va a hacer el trabajo. El líder del proyecto, que en este caso era yo, en general somos los que menos trabajamos. Generamos el proyecto, generamos la idea, damos las indicaciones, pero después hay un equipo de trabajo y es muy importante que ese equipo de trabajo tenga horas protegidas. Es extremadamente difícil y seguramente va a salir mal si ustedes le piden generar otro trabajo que no hacen habitualmente a gente, por ejemplo, a la de agenda de turnos de quirófano, si le piden hacer otro trabajo y no le den horas protegidas u horas extras o lo que sea, ¿sí? No lo va a hacer bien, o el que hace habitualmente o el que ustedes le dieron. Entonces, por eso digo que les decía que tienen que tener un apoyo absoluto de la dirección o del grupo que está de la clínica, porque probablemente genere un gasto esto, ¿sí? Hay alguien que está escribiendo sobre la pantalla. Pero bueno. Martina. Bien. Entonces, lo que hicimos es implementar mejoras en la primera cirugía y en la rotación. La implementación que hicimos fue, optimizamos la programación, nosotros vimos las mejores, controlamos mejor la reserva, vimos todos los cirujanos cuánto tiempo utilizaban, entonces vimos tiempo por cirujanos, generamos una publicación de esos tiempos, se los mostramos a los cirujanos cuánto tiempo tardaban, porque generalmente siempre nosotros pensamos que somos mucho mejor de lo que somos realmente, y de lo que tardamos, pero nosotros siempre tardamos menos de lo que tardamos normalmente. Generamos dentro del equipo quirúrgico, intentamos generar un cambio de cultura, la presentación de todo el equipo, reuniones, y generar un inicio puntual. Acá también hago un mini paréntesis. Teníamos que cambiar la nomenclatura, así como Pablo me dijo qué quiere decir el turnover, qué quiere decir esa rotación de sala.
muchos pensaban que la rotación de sala era de que terminó la cirugía hasta que empezó nuevamente la cirugía. Y eso no es el turnover, ¿sí? Preparación de los elementos el día previo, todos los elementos, y bateas armadas previamente, ahora les voy a mostrar. En cuanto a lo que es la rotación de sala, hablamos particularmente con los camilleros, con la gente de limpieza, generamos un concepto que se llama quirófano vacío, que es tener el quirófano completamente vacío para que el tiempo de limpieza sea exactamente de 10 minutos, más de 10 minutos, pero no llegue a 15 o más de 15 minutos. Y tener un lugar siempre disponible de descarga del paciente en la postcirugía. Impracticable en este momento COVID. O sea, todo esto es pre-COVID y esperemos que post-COVID. Optimización de la programación, medimos todos los cirujanos, vimos cuánto tardaban cada uno de los cirujanos, hablamos con cada uno de los equipos quirúrgicos, hicimos inicio puntual. El inicio puntual de la cirugía, lo que tienen que hacer es por qué inicia en verde, que sería el inicio puntual, por qué inicia a cuántos minutos, ese 13, por ejemplo, era 13 minutos más tarde, más allá de los 5 minutos ya estaba en amarillo, y más allá de los 15 minutos ya estaba en rojo, y pones exactamente cuál fue la razón de la cual iniciaron tarde esa cirugía. Y después, con respecto a lo que es rotación de sala, es lo que les comenté antes de hablar con todo el equipo para ir cambiando algunas cosas. Todo esto tiene que ser medible, los tenés que medir, y después de estos cambios que logramos, estos cambios que hicimos, los cuales ahora, después seguramente cuando charlemos vamos a hablar un poquito más, tenemos que hacer las mediciones. Y estas fueron más o menos las mediciones que logramos. Nosotros, como yo les dije, teníamos el inicio previo, o sea, la primera cirugía, el inicio de la primera cirugía, como yo les había dicho, 19 minutos el promedio, y luego de los cambios hicimos el retraso del inicio de la primera cirugía más o menos a los 5 minutos, con un intervalo que va de 3,8 a 7,2, pero más o menos la gran mayoría dentro de los 10 minutos. O sea, todos los pacientes que operamos dentro de los 10 minutos del inicio de la cirugía y los 10 minutos arrancaron, y la media estaba a los 5 minutos. Fede, Sí. ¿con qué programa medís los tiempos? ¿Qué usas para hacer las estadísticas, los desvíos? La verdad es que variamos. Nosotros tenemos, por suerte, tenemos un equipo de estadística dentro del sanatorio, y al tener todo lo que es la historia clínica y el ingreso de los datos digitalizados, yo mi tablero de control lo tengo completamente digitalizado. Entonces yo lo único que hago es solicitar tiempos y me los dan. Y te da el hecho, todo. Me da todo, sí. Sí. Con respecto a lo que es la puntualidad del inicio de la primera cirugía, yo les había dicho que antes solo el 5% de las cirugías arrancaban en horario. Luego de estos procesos que hicimos, el 50% de las cirugías arrancaban en horario. Y el otro 50% de las cirugías, como ustedes vieron, arrancaban dentro de los 10 minutos, esos. O sea que es un cambio completamente distinto. Ahí ven abajo, ya que Pablo preguntó, ahí ven abajo un N más o menos de 200 casos. O sea que es un N bastante importante, no es que lo medimos en 10 pacientes, ¿sí? Y la diferencia de esto entre pre y post cirugía, y lo que ven, la gran mayoría de cirugías termina entre los 0 y los 10 minutos, o sea, empieza entre los 0 y los 10 minutos. Eso es importante. Ahora, uno de los cambios más drásticos que hicimos, ustedes se acuerdan que el 45% de los problemas era que el cirujano o el equipo de cirugía llegaba tarde. ¿Qué empezamos a hacer? Empecé a medir la hora en la que le dábamos el ambo al cirujano. Y si yo le daba el ambo, o sea, el cirujano llegaba al quirófano, pero yo le daba el ambo, o sea, antes de cambiarse, ¿no? Le daba el ambo quirúrgico 5 minutos antes de que empiece la cirugía, lo tomaba como estaba correcto. Si se lo daba entre 0 y 5 minutos, ya era tarde. O sea, entre el horario de inicio de la cirugía y menos 5 minutos ya era tarde. Entonces, antes solamente el 34% de los cirujanos, o del equipo quirúrgico, esto era todo el equipo quirúrgico, llegaba
antes de 5 minutos de la cirugía. Luego de los cambios y luego de verdad, luego de medir y luego de demostrarle que ellos eran los que llegaban tarde, el 67% del equipo quirúrgico estaba llegando a horario, y eso me mejoró mucho el inicio de la primera cirugía. Con respecto a lo que es la rotación de sala, como yo les decía, la rotación de sala entre el mismo equipo, como les decía, o sea, que opere Pablo, termina su cirugía y volvía a operar Pablo, era de 35 minutos. Cuando el equipo era distinto, operaba Pablo, termina su cirugía y después operaba yo, el tiempo era de 47 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque se le sumaba el que tenía que llegar, porque se le sumaba que no había llegado la anestesia, lo que sea, ¿no? Entienden esa diferencia. Luego de hacer mejoras agregamos un camillero, o sea, ahí tuvimos un gasto, o sea, ustedes tienen que saber que todo esto puede tener gastos, pero obviamente tiene mejoras. Luego de tener una rotación del camillero, luego de tener limpieza del quirófano, mejorar la limpieza, luego de generar ese quirófano vacío, o la descarga del paciente posoperatorio, lo que logramos es que si el mismo equipo era el que rotaba, teníamos una rotación, el mismo equipo, de 18 minutos. Y si era diferente el equipo, tenía una rotación de 22 minutos. Entonces, como para ir un poquito terminando, esto ya lo vieron ustedes, lo que generamos principalmente con todos estos cambios es un cambio de cultura en todos los agentes que estamos dentro del quirófano, generando entusiasmo, o sea, todo esto, después de hacerlo, se los mostramos, hicimos un gran ateneo donde mostramos a todos cómo habíamos logrado estas disminuciones de los tiempos, y eso obviamente trae satisfacción y trae una mejora del compromiso y seguir con esa cultura, pero lo más importante, como yo les decía, es mostrarles que muchos de esos cambios habían sido propuestos por ellos, los generan como una satisfacción de saber que ellos son dueños de todos los procesos que fueron cambiando. En fotos un poquito de los procesos, nosotros cambiamos completamente cómo es el estibaje de las cajas para tener ya preparadas todas las cajas del día, el estibaje de las bateas preparadas tanto de la mañana como de la tarde, separadas en 2 turnos, está completamente preparado lo que va a utilizar, lo que va a salir de la farmacia de quirófano a cada uno de los quirófanos, y está previamente preparado el día previo, o sea, el día previo lo que sale desde la mañana y el mismo día lo que sale por la tarde. Esto es un quirófano, les muestro. Esto es un quirófano, nuestro quirófano central. En esta área tenemos 6 quirófanos. Normalmente cuando yo lo veo, a mí me gusta verlo así durante el día, bastante limpio, pero me gusta verlo así. Muchas veces les pido una foto a los gente del turno noche cuando no hay cirugía, para que me manden y ver cómo está el quirófano completamente vacío, por lo menos el área donde tiene que trasladar, donde se tienen que trasladar los pacientes a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, porque la verdad que si yo ahí en esos quirófanos, en esos lugares, genero obstáculos, voy a tardar más en llevar a ese paciente. Hay que fijarse no solamente en eso, hay que fijarse en muy pequeños cambios, por ejemplo, siempre tienen que tener lugar distintos y preubicados donde van a generar los espacios para limpieza. Parecen pavadas, pero no solo hay que fijarse en eso, sino que hay que fijarse en tratar de disminuir la cantidad de basura que generan. Ustedes saben que la basura que se genera de un quirófano, toda es medible y se mide en peso. Entonces yo cada vasito que voy a utilizar voy a tirar cada vez más, o mido el plástico, y eso le genera un costo al área mía, y ese costo se me descuenta del presupuesto final del año. Entonces es importante eso. Generamos también lo que se llaman altas tempranas para lograr que ese paciente que se iba al otro día a las 8 de la mañana se termine yendo a las 8 de la mañana y no a las 10, porque me va a impedir la descarga rápida de ese paciente. Y como ya le decía, todos los que trabajamos dentro del área de cirugía, lograr una cultura y un sentir que pertenecemos todos a un mismo lugar de trabajo. El chico que está acá adelante de todo, que sacó la foto, es uno de los camilleros. Por allá atrás estoy yo, y los demás son instrumentadores y chicos de limpieza. Y generar
que cada uno de la gente que actúa dentro de ese quirófano pueda, como hicimos una vez, llevar a nuestros familiares para que conozcan el área, porque es muy difícil que la gente entienda lo que es un quirófano, que nuestros hijos entiendan lo que es un quirófano. Como se ve acá, yo estoy ayudando a mi hijo, es ese que está ahí, a enseñarle cómo es en un pelvic trainer, qué sería una laparoscopía, y ahí está mi hija lavándose, y le enseñamos a lavarse las manos, y estamos, en teoría, en el área todos contentos. Está mi familia, ahí ese día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Fede. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Un poquito más largo. Ahí está. ¿Tengo que dejar de compartir? No. No, ahí está. Ya está. Bien. Nada, súper interesante. Nosotros estamos acostumbrados, no en todos los ámbitos, cada quirófano tiene su idiosincrasia particular. Yo trabajo habitualmente en 3 quirófanos distintos y son todos absolutamente distintos unos al otro. Uno extremadamente ordenado, muy parecido al lugar que gestionás vos, otro intermedio y otro que es absolutamente anárquico. pero, bueno, y ves a cada líder cómo marca las características de ese quirófano y cómo genera la cultura de trabajo. Y es terrible cómo se imprime esa cultura, ¿viste? A partir de quién lo lidera. Es impactante ver las diferencias. Lo que tiene de bueno de esto de ver cómo funciona tu quirófano es ver toda la seriedad que se le puede poner atrás, la gestión, en definitiva. Y cómo todo lo que se aparta de eso, ¿no? Supongo que vos definís de alguna manera qué es calidad y qué no es calidad dentro del quirófano, y cuando bajás de eso, dispararás los alertas justamente cuando empiezan tarde las cirugías, cuando no están preparadas las cajas, cuando falla, qué sé yo, cuestiones relacionadas a seguridad, y cómo a partir de determinado umbral pasa a ser calidad, y eso es lo que vos festejás por ahí con tu gente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Cómo lo expresarías? Es lo que te digo. Vos lo que tenés que hacer es poner objetivos. Y a todo lo tenés que medir y a todo le tenés que poner, bueno, hasta este rango yo tolero, en cuanto a números, o en cuanto a sensaciones, o en cuanto a lo que sea que quieras medir, ¿sí? De ahí en adelante, si pasa sobre ese límite que vos te pusiste, tenés que generar algún tipo de cambio, de lo que sea. Que puede ser en tiempos, que puede ser en sensaciones, que pueden ser en actitudes. Pero bueno, es un poco eso. O sea, es no solamente medir, no solamente mejorar en cantidades, por ejemplo, de cirugías, que es lo que uno siempre tiene en la cabeza, o en cantidad de tiempo, sino también en la otra parte, en la parte social, en la parte de sensaciones, en la parte de relacionamiento entre los que trabajamos dentro del quirófano, que es una parte, te diría que muchas veces más importante que el horario. Ante eso también te tenés que poner no solamente objetivos, sino límites de tolerancia. Y eso también lo tenés que cambiar. Y eso también se cambia por procesos, y todo el mundo tiene que saber cuáles son las tolerancias del área donde vos la gerenciás. Si vos tenés, por ejemplo, algo que vos entendés que cae de los parámetros que vos querés manejar. Por ejemplo, qué sé yo, no te gustan los, no sé, tiempos que manejen los anestesiólogos, por decirte una cosa, o no te gustan los tiempos que hay entre el turnover que hablabas vos hace un ratito. ¿Cómo manejás el conflicto? ¿Cómo lo planteás? ¿Empezás a los gritos? ¿Amenazás? Por ejemplo, te pones en posición de guardia y lo amenazás con darle una piña. ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo negociás eso? Bueno, como te digo,
como te dije antes, lo primero que haces es lo tenés que medir. Después de medirlo, lo tenés que mostrar. Eso está aceptado como una de las mejores prácticas para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Yo cada 3 meses exactos, sacamos pandemia, no ahora, pero fuera de pandemia, cada 3 meses exactos les muestro a todos los cirujanos, y está abierto a que lo vean todos, los tiempos que tardan entre cirugías, los tiempos que tardan en llegar al quirófano, o sea, si llegan tarde, y eso genera un cambio en la persona que puede ser por vergüenza o porque quiere mejorar o por lo que se te ocurra, eh, que en general hace un cambio positivo. Si de esa forma no lo entienden, la otra forma es empezar a ponerle tipo de penalidades. Las penalidades tienen que estar aceptadas obviamente por la dirección, y las penalidades van desde no darle horarios quirúrgicos que ellos requieran, ponerlos en horarios extremos, a la tarde o días que a mí me sean menos redituables y que no los tenga llenos, hasta el llamarlos a la dirección para decir que si no aceptan el proceso como yo se lo estoy armando, los podemos invitar a retirarse de venir a operar al sanatorio. Pero en general, la gran mayoría con el primer paso, que es mostrarles los tiempos que tienen o mostrarles las cosas que hicieron mal, lo cambian. Ahora, Bien, te digo, muchos, algunos otros, directamente les digo, bueno, si vos sabés que estás tardando más de lo que me decís, no tengo ningún problema que sigas viniendo, pero vas a operar los viernes a las 4 de la tarde. Porque a esa hora probablemente yo ya no tengo problema. Después que vos no me vas a retrasar a nadie, porque después tuyo no viene nadie, y vos me estás retrasando los lunes a las 8 de la mañana, me retrasás toda la línea que viene después del lunes. pregunta, ¿tenés selección adversa en, por ejemplo, en los anestesiólogos? La particularidad mía es que no, porque los anestesiólogos en el sanatorio son propios de cada uno de los equipos y es un trabajo particular de cada uno de ellos. Entonces ellos, si hacen mucha cantidad de cirugías, ganan más plata, no son del sanatorio. Por eso te digo que varía mucho cuando vos gerencias algo hospitalario, donde el anestesiólogo a las 2 de la tarde termina su turno y no te va a alargar nunca una cirugía a la 1, porque pues, se va a ir más tarde de las 2. En mi institución, no tengo problema, al contrario, están más urgidos por operar los anestesiólogos que el cirujano que se va a tomar el cafecito. Bien, bien. Muchachos, hagan las preguntas que quieran hacer, ¿eh? Willy, Martina, Guille, Domila, Nati. Yo me voy acá a buscar una cosa. ¿Podés contarme acerca del proceso de programación quirúrgica? Sí, si querés te cuento el quilombo que tenemos ahora. Sí. Pero no, a ver, nosotros, el proceso nuestro de programación, tenemos 4 instrumentadoras que son las que agendan el turno, son agendadas por instrumentadoras, que hacen trabajo administrativo, pero son instrumentadoras, por lo que están habituadas a los tiempos y conocen el tipo de cirugía y conocen los materiales que requieren. En algún momento al principio había gente que no era instrumentadora y teníamos algún problema porque la verdad que muchos cirujanos lo pasaban por encima con los tiempos o con los materiales que requerían. Nuestro sistema, por suerte, como te digo, está completamente informatizado y nos tira alertas de distintos tipos de cosas. Por ejemplo, si hay un cirujano que ya utilizó un Ligayur, nosotros tenemos 2 Ligayur y 2 armónicos. Si ya están los 4 utilizados, no nos deja anotar. Entonces, se simplifica esa parte. Después, con lo que es el agendamiento de los turnos, propiamente dicho, nosotros, al ser una institución abierta, vamos agendando con respecto a lo que nos van pidiendo. Después de 7 años que tenemos abierto, hace 7 años, hace 7 años, del 2013 abrió, ya vamos para el 8º año, generamos muchos stand-bys, o sea, muchas reservas fijas, por los cuales
casi en un 75% estamos funcionando como un lugar cerrado. O sea, yo ya sé quién viene el lunes a las 8 de la mañana, quién viene el lunes a las 3 de la tarde, sé exactamente. Entonces, se nos facilita mucho el agendamiento desde ese punto. Se podría manejar como un hospital cerrado o como un hospital público donde vos sabés que los martes tenés a los traumatólogos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, la diferencia es que no tenemos martes todo traumatología, miércoles todo cirugía general, sino que por día tenemos diferenciado en bandas y en reservas fijas. Lo que sí hacemos es, estas reservas fijas las respetamos 7 días, hasta 7 días previos. O sea, si vos tenés 7 días antes de la cirugía y no pasaste cirugías con nombre y apellido, se te cae la reserva y yo puedo anotar lo que quieras. Bien. Y después medimos como yo te digo, cada 3 meses, medimos la ocupación de esa reserva. Si vos tenés de un 70% de tu reserva fija en esos 3 meses ocupada, yo te sigo dejando esa reserva fija. Si tenés menos del 70%, te bajo el tiempo de la reserva fija. Y si tenés arriba un 95%, te pregunto si querés agregar un poco más de reserva, porque evidentemente o no estás poniendo alguna cirugía o me estás complicando algo más porque probablemente te estés pasando. Bien, bien, muy, muy bueno, muy buen método. Escúchame, ¿cómo generan los procesos del quirófano? Y te voy a preguntar más, ¿ustedes arrancaron con los procesos hechos? ¿Los empezaron a hacer sobre la marcha? No, arrancamos procesos hechos, todos los procesos. El sanatorio es un sanatorio que, como te digo, es nuevo y el sanatorio está basado en procesos, por suerte. O sea que fue fácil arrancar. Lo hicimos nosotros igual los procesos, porque arrancamos desde que estábamos, yo arranqué desde antes de que abra, pero arrancamos con todos los procesos hechos. Lo que tienen es, quirófano particularmente, tiene revisión de los procesos cada 6 meses. Yo tengo que revisar todos los procesos cada 6 meses. Obviamente no reviso todos los procesos juntos cada 6 meses, sino que cada uno de esos procesos se va revisando cada 6 meses. Que yo, el proceso de internación del paciente quirúrgico lo reviso en marzo y después lo vuelvo a revisar en septiembre, octubre. Y el proceso de limpieza lo reviso en abril y lo vuelvo a revisar, porque si no es un quilombo, ¿no? Los meses 6 no podría ser otra cosa. Pero la revisión es continua de los procesos. Y lo que sí, como te digo, es entre cada revisión, todos los que trabajan dentro del quirófano, sea limpieza, instrumentadoras, anestesiólogos o los camilleros, nos van dejando consejos o visiones que ellos van observando cada día para, en el momento de la mejora de ese proceso o de la revisión de ese proceso, ver si la cambiamos. Probablemente hay algunas que las cambiamos antes porque son evidentes y las tenemos que cambiar antes, pero si no, vamos teniendo las opiniones que nos fueron dando durante esos 6 meses para ver si le hacemos el cambio. Y el cambio, después, lo generamos desde la jefatura y desde coordinación, pero tiene que ser aprobado desde dirección hasta la gente de procesos. Bien. ¿Gestionas complicaciones? ¿En qué sentido? ¿Medís la complicación al cirujano y vos sabés, qué sé yo, está el cirujano, tiene tantas complicaciones, podés hacer un llamado de atención, che, mira, cortaste 6 uréteres el mes pasado? No, yo gestiono, sí, nosotros medimos las complicaciones en temas de consumos y de tiempos, pero las complicaciones médicas las mide auditoría. ¿Sabés cómo trabaja en eso? Sí, se da, nosotros tenemos 3 auditores que miden en el sanatorio, están permanentemente midiendo están viendo todas las historias clínicas. Dentro de las historias clínicas, ellos tienen disparadores, ¿viste? Esto que se llama GTT, Global Trigger Tools, y esos van midiendo distintos tipos de disparadores. En quirófano esos disparadores pueden ser más tiempo, o pueden ser mayores consumos, o pueden ser reingresos de pacientes, de reoperaciones, y sobre eso ellos van midiendo cuál fue el problema. Sobre eso, sobre cada uno de esos pacientes que reingresa o que tuvo más tiempo o que tuvo utilización de
como derivados, sangre o más morfina de lo que es habitual, van teniendo una tabulación por cirujano de cuáles son los problemas. Y sobre eso después se lo llama al cirujano. Bien. Pero lo llama auditoría y dirección médica. No lo llamo yo como jefe de quirófano. Perfecto. Bueno, bien, bueno. Bueno, porque podés plantear cambios a partir de eso, capacitación, qué sé yo, Sí, sí. Sí, sí. muchas cosas. Sí. O no lo haces operar más. Bueno, la idea es que vos tenés que desarrollarlos a todos. Sí, claro. Sí. Escuchame una cosa, ¿con quién te comparás? Cuando vos me dices el quirófano, cuando haces el benchmark, ¿con quién te Mi comparás? benchmark es con el Albert Einstein en Brasil. Ajá. ¿No tomás ninguno local? Nos comparamos mucho a veces con el diagnóstico, con el IADT, porque nos queda cerca, competimos directamente y entre los dos podemos tener datos, pero dejamos de medirnos, pasamos a una medición internacional porque los tiempos nuestros eran mejores. Entonces, por ahí nos medimos en cantidades, o sea, en número total de cirugías nos medimos localmente para saber cómo los cirujanos eligen un lugar u otro. Pero en lo que es gerenciamiento de los tiempos nos medimos con internacionales, por los tiempos. Bien. Y dentro de los internacionales, para no tener una cultura completamente distinta, nos medimos con el Albert Einstein. En algún momento tuvimos un benchmark con alguna asociación que hicimos con la Clínica Las Condes de Chile, pero en general con el Albert Einstein. Escúchame, ¿cómo trabajan con el colaborador del quirófano con respecto a lo que tenga que ver con la cara del público, de cara al público? Con la empatía, con la experiencia del que visita el quirófano, ya sea un colaborador o paciente. Es que sí, es una cultura que está en el sanatorio. El sanatorio tiene una visión centrada del paciente que vos cuando entras al sanatorio te damos inmersión en cómo trata el sanatorio globalmente al paciente. Y entonces el colaborador que sea que ingresa a trabajar en el sanatorio sabe que la visión del sanatorio es centrada en el paciente y no centrada en el cirujano o en el médico o en él propiamente dicho. Entonces, lo otro que tenemos es, como te decía, son, no me sale la palabra, pero son encuestas permanentemente a los pacientes, sea de internación, sea de quirófano o sea de consultores externos, donde ellos dicen y hablan de cómo fueron o cómo se vieron tratados en las distintas áreas. Y sobre eso se trabaja. Si vieron, o sea, nosotros en un momento habíamos hecho lo que es la satisfacción del camino del paciente y teníamos un punto bajo hace 3 o 4 años, teníamos un punto bajo en el traslado del paciente, pero no bajo en cuanto a tiempo, sino bajo en que parecía despersonalizado, eso es lo que habían dicho. Entonces se les dio no yo, no, la gente de calidad les dio a los camilleros una capacitación y les dio herramientas para poder hablar con los pacientes sin entrar en temas ni pudorosos ni de patologías, pero se le dio distintas herramientas y ahora vos podés llegar a todos los camilleros que hablan y que hablan con los pacientes y durante todo el traslado del quirófano o desde la habitación hasta el quirófano vienen charlando de la vida. Bien. Seguridad. ¿Cómo trabajan los temas de seguridad? Seguridad y eventos adversos. Es enorme el tema ese. Si querés, cuando vos quieras, doy una charla de seguridad en quirófano, porque no puedo decirte ahora, eso, viste que cuando compartí la pantalla, lo que decía era seguridad del paciente en quirófano, la primera que la tuve que sacar. Es una charla completamente distinta, son distintos procesos, son cosas, Bueno, a ver, básicamente tenemos, obviamente, como para seguir con la misma canción, tenemos miles de procesos, los cuales son seguidos a rajatabla y muy de cerca por todos nosotros, que son aceptados por todos los que trabajan y que son completamente medidos.
Digo, ejemplo, nosotros hacemos el checklist en el 96% de los pacientes. Y te puedo asegurar que es en el 96%. Si vos vas a lo que queda graficado es en el 100%. Y probablemente si voy a cualquier hospital y les pregunto en cuántos hacen el checklist, me dicen en el 100%, porque, porque van a fijarse que después el papelito esté completo. Pero cuando vos lo vas a medir, y como yo te decía, tiene que estar medido por dos personas distintas y no por no ir a ver el papel al final del día, cuando vos vas a medir eso, vos te vas a dar cuenta que la primera, segunda y tercera parte del checklist no estuvo hecha bien en el mismo momento. Y ya si no está hecha en el momento correcto, ya deja de estar correcto ese checklist. Probablemente en muchos lugares, al final de la cirugía, llenen todos los casilleros de ese checklist, ¿sí? El nombre o lo que sea. Y eso ya no es un checklist hecho. Ahora, si vos le preguntás, te van a mostrar los 10 pacientes que operaban ese día en ese quirófano, tienen los 10 hechos del checklist. Y te van a decir, hicimos el 100% de los checklists. Y eso es mentira. Entonces, nada, son un montón de cosas que hicimos, cambios que prefiero agendar otra reunión para mostrarles si quieren. Sí, Fede, si vos tenés un rato, yo te busco después una fecha, y porque la verdad que me resulta súper interesante, porque es un tema que en general tratamos poco, salvo, bueno, algunas empresas grandes y qué sé yo, que tienen algunos temas principalmente de certificaciones, es bastante insuficiente. Y me parece súper importante. Dale. Muchachos, ¿alguno para hacer alguna consulta? Yo tengo una pregunta para el doctor. Hola, doctor, ¿cómo va? La clínica, el sanatorio Finoquieto, para la selección de cómo autorizan a un médico externo para que vaya a realizar sus cirugías programadas allí al sanatorio. ¿Algún tipo de selección especial, requisitos que le pidan? Sí, muchos. Todos tienen que mandar a través de la dirección, directamente a la dirección, o a mí el currículum. Eso nosotros lo evaluamos en dirección y después hacemos un pedido de todos los otros certificaciones, seguros, bueno, lo que sea. Digo, todo eso normalmente pasa por una selección del área quirúrgica y de dirección. En este momento no estamos aceptando. Pero te digo por qué. No es por pandemia solamente. Nosotros tenemos que darle a todas las personas que van a venir a operar, le tenemos que dar algún tipo de respuesta. O sea, por ejemplo, poner que yo te acepto como cirujano y vos vas a traer una cirugía. Y me llamás y yo no te doy quirófano porque no tengo. Y me llamás de vuelta y yo no te doy quirófano porque no tengo, porque lo tengo completo. Y lo mismo así durante 5 veces que llames. Evidentemente, no sirve que vos vengas a operar, pero porque yo no te puedo dar un quirófano. No porque vos no puedas operar. Entonces, nosotros, sacando este momento de pandemia, tenemos una ocupación muy alta del quirófano. Como te digo, tenemos arriba del 70% de stand-bys, o sea que la gran mayoría están hechas por reservas fijas. Entonces, si vos vas a querer venir a operar, no te voy a poder dar quirófano. Entonces, aceptar nuevos profesionales que vengan y yo no poder darle quirófano no tiene razón de ser, ¿sí? Entonces, estamos respondiendo que estamos interesados, que vamos a seguir, que le pedimos que en X cantidad de tiempo, depende de cómo nosotros tenemos las programaciones, nos vuelvan a mandar la solicitud si todavía están interesados. Y lo que sí trabajamos mucho es en que los que tenemos adentro se sientan partes del sanatorio, se sientan familia del sanatorio y que sigan queriendo venir a operar en el sanatorio. Entonces, eso nos genera, por suerte, una gran ocupación. Después, ¿alguno más con alguna consulta para el doc? ¿Alguna consulta para mí? No. Willy. Bueno, después hagamos una cosa, hablamos y vemos cuándo hacemos la otra. Para los que no la escuchamos. ¿Qué decías, Willy? Perdóname. ¿Cuándo
nuevamente al doctor la clase de cierre correcto para abdominal para los que no la Ah, escucharon. bueno. Puedo tomar. Bueno, Fede, ¿vos tendrías un rato para eso también? Sí, sí, si cierra todo, vamos a tener más tiempo. Después lo hablamos con vos, Pablo. Vamos a tener tiempo de sobra. Nada, Fede, agradecerte el tiempo, la buena onda siempre con nosotros. Bueno, te voy a echar entonces con el tema de seguridad en quirófano y te voy a echar con el tema El cierre correcto. del cierre de pared y te voy a pedir Dale, permiso para grabarla porque la otra vuelta no la grabamos y está súper dale, interesante. Así no te jodemos más, ya después nos quede la... dale. Después la pasás. Dale, Claro. perfecto. Dale. Bueno, nada, gracias a todos por estar, vayan a cenar y descansar. Fede, gracias otra vez y vamos hablando y nada, gran abrazo a todos, gracias por estar siempre. Qué grande equipo, Dale, qué lindo equipo. dale, Pablo. Chao, chao. Chau. Gracias, gracias a todos. Gracias. Chao.